armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la historia, soy García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar. Pero hoy no vamos a hablar exactamente de historia, sino un poco de economía. Muchos sabéis que tengo estudios tengo la carrera de Geografía e Historia, pero no todos conocéis a lo mejor mis otros estudios universitarios que están vinculados en gran parte un poco a la influencia de la economía. Tengo los estudios de Derecho, de Derecho y una diplomatura en Relaciones Laborales. Y ahí fue donde entré en contacto, ¿no?, con la economía, la teoría económica, la economía política y sobre todo un poco en relaciones laborales con la influencia de la economía en la vida diaria, ¿no?, en la relación microeconómica con el trabajo, la vida de los seres humanos, ¿no? Y mi intención es acercar un poco esta afición que tengo yo por la economía. Eh, yo soy profesor, aunque muchos se puedan sorprender si siguen los programas, en que aunque tengo la carrera de historia, yo no soy profesor de geografía e historia. Soy profesor de formación y orientación laboral y una asignatura que se llama Empresa e Iniciativa Emprendedora, donde damos conocimientos muy básicos de economía a, a los jóvenes que quieren estudiar formación profesional. Pues mi idea es ver un poco la importancia que tiene la parte de la guerra económica en el mundo actual, la influencia que tiene en el día a día de millones de personas, ¿no? Mi idea es un programa abierto en el que la gente que esté ahora mismo viéndonos en YouTube y aquellos que están en Twitter, en un espacio que acabo de crear, que todo el mundo puede interactuar haciendo preguntas, voy a intentar, los que preguntan en Twitter, no sé manejarlo muy bien, pero meterles la voz para que los de YouTube lo oigan y así todos juntos ir aprendiendo un poco de las consecuencias, ¿no?, de esta guerra. La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia de Ucrania, eh, al principio se veía que iba a ser una guerra, digamos, corta. Muchos pensaban que iba a tener elementos de guerra asimétrica, guerra híbrida. Europa y Estados Unidos al comienzo apostó porque una guerra económica podía ser una forma de acabar rápidamente con el conflicto, atacando la economía rusa, y eso llevaría consigo pues un acortamiento del conflicto. Y se tomaron una serie de medidas que más o menos podemos ir viendo así rápidamente, con el objetivo, ¿no?, de que la guerra fuese más corta, debilitar a Rusia atacando su economía. Eso ocasionó en Rusia, no sabemos qué consecuencias, porque el aislamiento actual de los medios de comunicación europeos que salieron de Rusia y también la propia idiosincrasia rusa, no sabemos realmente los efectos, ¿no?, que están produciendo las sanciones en la economía rusa, ¿no? Pero sí que sabemos un poco lo que nos pasa al resto del mundo. Pues vamos a empezar viendo un poco, analizando. Yo creo que podríamos comenzar analizando la economía rusa, que es la principal protagonista a priori, ¿no?, la guerra económica. Entendemos que una guerra económica es una más de las posibles armas que tiene un Estado para atacar a otro, ¿no? Si la guerra militar es la consecución de los fines políticos por otros medios, la guerra económica es un arma más en el que se puede debilitar al enemigo sin atacarle directamente, digamos, con medios militares comunes. Tenemos una serie de armas económicas, ¿no? La primera, por ejemplo, puede ser el embargo de bienes, el cierre fronterizo, la creación de nuevos aranceles a ese país para que no pueda negociar en igualdad de condiciones con el resto de países. También podemos crear lobbies económicos que aíslen de otros mercados a nuestro enemigo. Podemos también conjuntamente
expulsar a un país de mecanismos de pago bancario, ¿no? Como el famoso SWIFT, en el que es una empresa privada creada por numerosos bancos, en la que permiten expulsar a un miembro, ya que no es un miembro en sí de un Estado, sino es una empresa, un banco, que se engancha a ese sistema de interconexión bancaria. También podemos sacarlos de los círculos de intercambio de divisas. Hay muchos mecanismos, ¿no? Todos esos mecanismos, en teoría, buscan debilitar al enemigo, ¿no? Lo que pasa que en toda guerra, el uso de un arma puede implicar también consecuencias en el que la usa, ¿no? Y eso sería lo que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Mi idea es que interactuéis, los que estéis aquí presentes, vayáis preguntando, vayáis comentando ideas y yo voy soltando cosas, ¿no? Y si veis algo muy importante que contarme, pues me vais diciendo, ¿vale? Recordad a todos que esto es una interacción entre todos los que estamos aquí queriendo entender el mundo, ¿no? Yo cuando creé Bellum Artis quería usar la historia como un medio para entender el presente y poder predecir el futuro. Por desgracia, a veces se predice el futuro solamente conociendo el pasado. Pues vamos a ello. La economía rusa, si nos ponemos a analizar fríamente las cifras, más o menos podemos decir que su PIB no llega al 2% del PIB mundial. Cogemos la economía mundial, ronda el 1,7% la economía rusa. La ucraniana, según algunas fuentes que estuve consultando, es el 0,2%. Estamos hablando de que entre los dos países protagonistas de este conflicto suponen el 2% del PIB mundial. No es mucho, realmente no sería una guerra desde el punto de vista de la macroeconomía, si es un gran descalabro, pero lo que vamos a ir viendo es lo que cambia este escenario, ¿vale? Voy a poner unos datos macroeconómicos de Rusia comparativamente con España y podemos ir comparando elementos. Veréis que no hay mucha gran diferencia, no hay una gran diferencia, ¿no? entre un país con unos 145 millones de habitantes. Esperamos poner la tabla. Tabla. Tenemos los datos, por ejemplo, si tenemos en cuenta el PIB anual, ¿no? El PIB anual de Rusia es de 1.500 millones de euros, no, 1.500.000 euros, millones de euros, perdonar, y el de España es de 1.200.000 millones de 1.200.000 millones de euros, es decir, tenemos este dato que nos parece muy similar. Cuando lo dividimos entre la población del país, que ahí estamos hablando de una diferencia de casi 47 millones que tiene España, 145 que tiene Rusia, nos entra el dato que es interesante e importante, que es el del PIB per cápita. Y estamos ante 10.000 euros en Rusia frente a 25.000 en España. Digo este dato para que nos veamos un poco la importancia o la relevancia macroeconómica de Rusia, ¿no? A primera vista no tiene una gran relevancia macroeconómica a nivel mundial, pero cuando empezamos a entrar ya en elementos, por ejemplo, de defensa, y vemos España está gastando el 1,91% de su PIB en defensa, mientras que Rusia gasta el 11%, casi el 12% de su PIB. A día de hoy gastará más en todo lo que está ocurriendo. Este PIB, en porcentaje, estamos viendo que gasta 5 veces más o 6 veces más Rusia que España, ¿no? En porcentual. Pero si nos vamos al PIB, al PIB real, es decir, cómo repartimos la riqueza del país y lo distribuimos, si hablábamos de 6 veces, España gasta
defensa 11.000 millones de euros, mientras que Rusia gasta 55.000. Lo que eran 6 veces bajó a 5 veces. Es muy importante el tema de la medición del PIB. Sí, el Producto Interior Bruto, así a grosso modo, lo que recuerdo macroeconómicamente es gasto público, inversión y consumo. ¿Vale? Eso sería el PIB normal. Es decir, la forma normal de calcular el PIB de un país son el gasto público, las inversiones de las empresas y el consumo. ¿Vale? Ahí tendríamos dos formas de medir el PIB. La variable de lo que gasta el Estado, lo que gastan las empresas y lo que gastan los consumidores. Realmente solo se llama consumo al gasto del usuario final, ¿vale? Lo que serían las empresas se llama inversión, mientras que lo del Estado es el gasto público, ¿vale? Pues sí, tiene más variables. ¿Qué pasa? Que hay países en los que el porcentaje del PIB depende. Hay países en los que el gasto público supone un gran porcentaje del PIB, en otros la inversión de las empresas es mayor, mientras que el consumo de los particulares es muy bajo. Y en las economías, digamos, más occidentales, el consumo es una variable muy importante del PIB, ¿vale? Después, bueno, habría que siempre entender una cosa muy importante, que está el Producto Interior Bruto, que es una medición que, por ejemplo, utiliza España, pero otros países que tienen gran número de empresas en el extranjero, les gusta usar más el PNB, Producto Nacional Bruto. Alguien puede pensar que es lo mismo, pero realmente no es lo mismo el PIB que el PNB. Teóricamente, el Producto Nacional Bruto mete a todas las empresas de una nación generando dinero en otros estados. Y en teoría el Producto Interior Bruto mete los ingresos que se generan dentro del país, aunque sea por empresas extranjeras. ¿Vale? Pues en España no importaría mucho, pero en países como Estados Unidos es interesante la diferencia entre el PNB y el PIB. Bueno, tenemos el gasto en defensa, ¿vale? Y bueno, hay más variables que podríamos ir estudiando sobre el tema, ¿no? El tema de Rusia frente a otro país como puede ser España. Esta comparativa la hiciésemos con Estados Unidos, por ejemplo. Puedo hacer la comparativa. Aquí tenemos, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos y el de Rusia. Y el de Rusia es de 1.500.000 millones de euros. Estados Unidos estamos hablando de 19 millones. Básicamente podemos estar hablando de que le supera 17 veces su PIB, el de Estados Unidos, supera 17 veces el PIB a Rusia, cuando la población solo es el doble. Estos son datos interesantes a la hora de enfocar la economía de las naciones, ¿no? Es decir, una economía como Estados Unidos con 300 millones de habitantes tiene 19 millones de euros de PIB, y una economía como la rusa con 145 millones, unos 150, tiene solo 1.500.000. Ahí es donde se ve un poco la riqueza de las naciones, ¿no? Y nos vamos a la renta per cápita, dividiendo el PIB de los Estados Unidos por su población, nos sale 58.000 euros de renta per cápita media, y Rusia 10.000. Básicamente, 5 veces más la riqueza media de un estadounidense frente a la de un ruso. Y nos vamos a los gastos de defensa. Aquí son datos que alguno dirá que, claro, la renta media rusa hace que el salario ruso sea más bajo, por lo tanto, con un mismo dinero pueden pagar a un soldado. Eso es cierto, sí. Al mantenimiento de la tropa es evidente que se puede hacer el mismo pago, pero la tecnología, sobre todo elementos de importación como los chips, los nanoconductores, todos los sistemas de electrónica, se compran al extranjero. En el caso de Rusia, casi todos. Su industria de electrónica es muy baja. Y Estados Unidos, incluso Estados Unidos, leyendo un libro que recomiendo, que es La Guerra de los Metales,
Estados Unidos tiene una ley que prohíbe el uso de electrónica extranjera en sus armas y no es capaz de cumplirla porque no tiene unos chips que tiene que comprar a otros países, ¿vale? Incluso a China durante un tiempo, ¿vale? Ahora está cambiando y ya está produciendo, ¿vale? Pero bueno. Importante, gasto de defensa. Rusia, 55.000 millones. Estados Unidos, ahí os va la cifra, 685.000 millones. Gasta exactamente 13 veces más que, que Rusia. Es decir, con 13 veces más población, millones de euros en armas, pero con un gasto porcentual del PIB menor. Tenemos el PIB de 11,43, nos vamos a que Rusia gasta el 11% en armas, pero Estados Unidos gasta el 7,93. Un 5% casi, un 4% menos, pero con 10 veces su consumo. Pues nos vamos al tema. No, ya, ciudadano anónimo, ya yo dije que no tengo título. Ah, no, que no va por mí. No, yo soy licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Laborales, aparte de graduado en Historia. Y esto es un hobby, la economía. Pero bueno, la economía como es las normas de la casa, ¿no? Lo que... Bueno, un hobby no, doy clase de esto, pero bueno. Vamos al tema. En gasto de defensa tenemos ahí todo lo que sería. Una idea, ahí va, ¿eh? Este dato es muy bueno, lo voy a marcar para que a todos nos quede en la cabeza. Gasto de defensa medio. Tiene 200, en el año 2020, cada ruso gastaba 380 euros en defensa y cada estadounidense 2.070 euros. Teniendo en cuenta el PIB de renta per cápita para un ruso supone mayor gasto de su sueldo, de su vida, en impuestos para defensa, ¿no? Pero el nominal, el valor que nos referenciamos al final al gasto, estás un poco más alto, 2.070 euros. Pues seguimos. Vamos a ver este gasto de defensa, que es un dato muy interesante, de cuánto se gasta en defensa en el mundo. Entonces, bueno, esto es la evolución del gasto de defensa de Rusia, ¿vale? Y lo vais viendo, desde que llega Putin al poder, que es en el 2000, se pasa de 68 euros, se va subiendo a una cantidad de casi 400 de media. Si cogéis los últimos años de la subida del PIB, esta carrera armamentística es la que nosotros comentamos en el programa si estamos al borde de la Segunda Guerra Mundial, y aquí se ve un poco cómo va todo el gasto en defensa subiendo. Y voy a ver el de Estados Unidos para que veamos el dato. Vamos con el gasto por habitante en defensa. No lo tengo yo. Aquí está. En Estados Unidos, si os fijáis, también hay un crecimiento que tiene que ver en parte con la Guerra Fría, pero resulta que el año 2020, sin que hubiese un conflicto en marcha para Estados Unidos, sí que aumentó su gasto en armas. Si tenéis alguna pregunta, ir haciéndola, ¿eh? Que no estoy mirando mucho las preguntas. Los que estáis en directo, ¿tenéis alguna pregunta? Pero bueno, seguimos entonces. Cuando hablamos del caso... Cuando hablamos del caso de la guerra económica actual, el problema que tiene para los países europeos y especialmente, yo lo voy a enfocar, sé que hay gente de América viéndonos, pero yo creo que lo voy a enfocar al punto de vista europeo, que somos los que más cerca estamos, digamos, del conflicto, aunque este conflicto tiene consecuencias económicas en todos los lugares del mundo, ¿vale? Cuando yo os decía antes que teníamos un PIB
porcentual a nivel mundial de que entre Rusia y Ucrania son el 2% de la economía global. Eso es cierto, pero hay un dato que es lo que hace que este conflicto sea más complejo de entender, que es las materias primas. Cuando comenzamos una guerra económica, ¿no? En este caso la OTAN, los países de la OTAN mayoritariamente, comienzan una guerra económica de sanciones contra Rusia para debilitarle militarmente, por un lado, generar descontento interno para que eso produjese algún tipo de revuelta y también atacar directamente, ¿no? a las economías de las élites eh, rusas, ¿no? Esos los famosos amigos, ¿no? de Putin, ¿no? Esos ataques, su intención, la primera, cuando queremos debilitar el ejército enemigo, es el embargo, por ejemplo, de armas, que Rusia ya tenía, hacía mucho tiempo que ya no se le podía vender armas por algunos países, el embargo de componentes, sobre todo los llamados componentes de doble uso, que son chips, placas bases, elementos electrónicos, que pueden ser usados para generar un equipo médico, por ejemplo un escáner, pero también para guiar un misil. Eso se también, por ejemplo, en el caso de países que tengan ciertos acuerdos con otros países de la OTAN, pueden limitarles, ¿no? el comercio de ciertas armas, ¿no? Por contrato, ¿no? Es decir, yo te vendo un arma, pero tú no le puedes vender a un tercero ese arma, permiso. Cuando se activan estas políticas, nuevamente los países que venden un arma a un tercero le prohíben su venta a Rusia. Son formas, ¿no? de embargo. Todo esto que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Las fórmulas macroeconómicas no son una fórmula. A ver, las ciencias sociales y jurídicas, ¿no? Yo soy más de ciencias jurídicas. Las ciencias sociales, como intervienen elementos humanos, no son matemáticas, no son 1 más 1 es 2, ¿no? Hay un chiste que es que va un matemático y le pregunta en una entrevista de trabajo ¿cuánto es 1 más 1? Dice claramente 2. Llega un contable y dice ¿cuánto es 1 más 1? Pues dice depende si lo quieres para amortización a corto plazo o lo quieres para no sé qué. Le pregunta a un abogado ¿cuánto es 1 más 1? Y dice ¿cuánto quieres que sea? Es decir, las ciencias sociales y jurídicas, como entran elementos humanos, no son una ciencia exacta, ¿vale? Es una ciencia humana. Por lo tanto, una ciencia social que tiene variables no controlables, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que estamos viendo ahora desplegado se usó casi todo, no todo, pero gran parte de estos elementos, por ejemplo, embargos comerciales, la prohibición de exportaciones a Rusia, se hizo en el 2014, cuando el conflicto del Donbass estalló. A Rusia se le castigó con un gran número de sanciones, un paquete de sanciones, de exportaciones de fruta con hueso que afectó a España, de productos electrónicos. Todo eso ya en el 2014 se usó. Rusia aprendió que en un caso de un conflicto le iban a realizar una serie de sanciones económicas similares a las que le hicieron en el 2014 y según los expertos económicos, Rusia se fue preparando. La guerra no estalló en febrero, se levantó de la cama y dijo, guerra, no. Ya lleva, según los análisis de inteligencia, 1 año y 3 meses, ya cuando empezó en noviembre las maniobras ucranianas en la zona, en diciembre Rusia desplegó un ejército que ya había desplegado el año anterior en unas maniobras muy similares. Ya se lleva preparando 1 año. Decían ya algún experto, Lucas Martín, que predijo con un día de error la guerra en enero, o que iba a ser el 23 de febrero y fue el 24, ¿vale? Lo dijo en enero en un programa aquí en Belum Artis. No lo dijo aquí, no, lo dijo a mí y yo lo puse en una publicación que podéis buscar en Twitter. Todo eso que os estoy explicando es que Rusia ya sabía que se lo iban a hacer. Entonces, según los economistas, Rusia se preparó. Generó una reserva de oro muy importante, de divisas no dólar, porque sabía que Estados Unidos le iba a prohibir el uso del dólar, y generó incluso una tarjeta de crédito parecido a la Visa de uso interno, porque sabía que Visa y Mastercard le iban a expulsar, American Express le iba a expulsar del sistema de pago con tarjeta. Eso lo sabían y crean un sistema. También crean un sistema de transacciones económicas como el Switch, pero mediante China. Usa bancos chinos
como referencia para las operaciones internacionales. Todo eso lo tenía preparado ya antes de la guerra. Cuando le estalla la guerra y comienzan las sanciones, Rusia empieza a realizar estos mecanismos de desconexión con el sistema económico mundial. Pero tiene un tema que es su arma de poder, ¿no? Es decir, su arma económica, que es las materias primas. Y aquí voy a sacar una imagen para que veamos un poco el porcentaje, ¿no?, que supone para la economía mundial Rusia. Esto es los datos, no, para Europa, perdonad, para la Unión Europea. ¿Qué porcentaje del gas para Europa supone Rusia? El gas europeo, antes de toda esta polémica, guerra y cortes de suministro, es el 37% del gas que Europa usa. Además, gas por tubería. Esto es gas más barato, porque al no licuarse, no hace falta primero el sobrecoste de licuarlo para que sea más fácil el transporte, ni después la conversión de líquido, la vuelta a gaseoso, ¿no?, que eso se hace ya a nivel de consumo en cada ciudad, ¿no?, o en cada región. Por lo tanto, teníamos un 37% del gas europeo mediante oleoducto de gas ruso y algún barco de GLP. Y después teníamos la cuota mundial del gas ruso, supone el 19% de la economía mundial. Petróleo. Y aquí en combustibles fósiles, fósiles, no, perdona. Sólidos, no. El petróleo. ¿Todo que el petróleo? Bueno, pues falta el petróleo. Falta el petróleo. Aquí combustibles fósiles es el carbón y todo lo demás. Ah, no, y yo creo que está el petróleo también, ¿va? Está el petróleo metido. Es el 34% de la Unión Europea, porque el carbón era el 7%, me parece, pues sí, por tanto es esto. Productos químicos, 28% de la economía europea compra a Rusia productos químicos. Semillas oleaginosas, esto es el famoso girasol, el 22% de la cuota combinada de importación, es decir, lo que importa Europa, el 22% de lo que compramos fuera de Europa es de Rusia. En el caso del girasol, nos metemos también el tema de Ucrania, que es el segundo productor del mundo de aceite de girasol. Fertilizantes, un problema que nos estamos encontrando Europa, pero sobre todo África, que es la falta de fertilizantes, de abonos de tipo nitratos, ¿vale? El 18% de la cuota europea y el 19% de la mundial es de origen ruso. Cereales, 16% y el 22% del mundial. Si veis la diferencia que hay entre, en este caso, que Europa compra el 16% de los cereales, compramos al extranjero, son a Rusia, y el mundo, la media es el 22%, es porque Europa, su mayor vendedor, al que más le compramos, es Ucrania, ¿vale? Por tanto, a día de hoy, Europa también tiene un problema, falta de cereales por el cierre de puertos ucranianos, que eso sería para hablar más adelante, y el caso del embargo de los... Tenemos platino, paladio, ¿vale? Es muy importante a la hora de los componentes electrónicos. La madera, esta causa del 16% de lo que comprábamos a nivel mundial no se ve, no se pueda comprar, es la causa de que a día de hoy los libros no se puedan mucho imprimir porque el coste del papel es tan alto que no es rentable para la impresión. Níquel y aluminio, pues el 13%. Vale. Preguntas que haya por aquí. La UE podría perder más de 400 dólares debido a sanciones a Rusia. Una cosa importante. Cuando vemos estas cifras que os acabo de dar yo aquí, no son muy altas. No es que sea el 100% de algo, ¿vale? Todo país tiene que tener una cartera de vendedores como una empresa potente. Tú no puedes depender de un solo vendedor, porque serías precio aceptante. Si solo hay una persona en el mundo que te vende petróleo, el precio lo establece él. Por tanto, hay que tener una cartera amplia de vendedores, ¿no? Lo que pasa con estas materias primas que estamos hablando aquí, aunque Rusia no sea el
en porcentaje de PIB el más alto del mundo, estas materias primas, si se paraliza, por ejemplo, si se paraliza las cajas de cartón, no hay papel, un fabricante español de cartonaje no puede hacer cajas, eso que parece una cosa secundaria, es papel, no son cajas, eso paraliza todo el sistema de packing. Y al final las fábricas no pueden fabricar porque no tienen forma de empaquetar sus productos hasta que se produzca un producto sustitutivo, ¿no? O alternativo. El plástico o la madera, que tampoco podríamos ir al caso de la madera, no se puede fabricar porque no puedes venderlo al no poder empaquetar. Lo digo con este ejemplo tan sencillo, pero que es muy importante que se entienda. Cuando un producto, aunque sea de bajo valor, sale de la cadena productiva, eso no solo afecta a ese producto, afecta a todos los productos encadenados en esa cadena productiva. ¿Vale? Por eso la importancia, por ejemplo, del precio del hidrocarburo. El hidrocarburo es esencial en todas las cadenas productivas, porque todas usan algún camión, alguna máquina para su transporte o para su producción. Ahí podemos entrar en otros elementos, ¿vale? Que idea es hablar de ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, entonces la pregunta de quién gana es retórica. Sí y no. Al final del programa me lo vuelves a preguntar. 15. Se llama así, chavales. Mira, yo sé quién pierde. Eso sí te lo puedo decir a día de hoy. En todas estas cadenas de guerras económicas, el que pierde es el consumidor final, independientemente del país. El civil ucraniano está perdiendo por la guerra, el civil ruso pierde por las sanciones económicas y la pérdida de capacidad económica de su país. También, por ejemplo, en el caso ruso, no van a poder comprar nada fabricado en el exterior en el mercado legal. El mercado negro funcionará como en la época soviética, que también existía mercado negro en la época soviética. Pero las marcas, yo estuve en Moscú 15 días, Rusia, hace tiempo, y las tiendas eran todas europeas. Esas tiendas dejan de vender. El ruso no puede consumir. Pero si su renta, ¿no? Su sueldo sigue siendo el mismo, puede derivar el consumo a productos internos. Eso Rusia lo está haciendo. Bueno, cierra un McDonald's, pues hacemos el Mac Petrogrado, ¿no? Hacemos un sistema alternativo, ¿no? La capacidad, ¿no?, adaptativa de los emprendedores. Yo os pongo un ejemplo que os puede llamar la atención, pero muchos lo sabéis perfectamente. En la Segunda Guerra Mundial hubo un embargo económico a la Alemania de Hitler antes de la guerra. Y ese embargo económico hizo que Estados Unidos, por ejemplo, dejase de mandar el producto base de la Coca-Cola. Un jarabe, ¿no? Que es un jarabe donde se mete el agua, el azúcar y otra serie de sustancias, que es donde está la fórmula secreta de la Coca-Cola, ¿no? Ese famoso fórmula secreta. Y Estados Unidos dejó de mandar productos a Alemania. La fábrica que tenía el derecho de fabricación en Alemania de la marca Coca-Cola tenía todo, tenía botellas, tenía máquinas envasadoras y dijo, ¿yo qué hago aquí? No puedo cerrar, yo quiero seguir vendiendo. Entonces se le ocurrió generar una bebida hidrocarbonatada de naranja. Cogió naranjas, zumo de naranja, agua y burbujitas. Y creó una bebida que en alemán significa alegría, y es la Fanta. Seguro que todos conocemos. La Fanta es un ejemplo de adaptación de una economía a las sanciones. O, por ejemplo, tengo un artículo de hace mucho tiempo, por ejemplo, con el tema del chocolate. El chocolate también se dejó de consumir en Alemania por los embargos comerciales y al final por la guerra, que era imposible traer chocolate, cacao de América, de África. Y lo que hizo, me río porque es muy bueno, creó un sucedáneo en el que en vez de meter cacao en bombones, metía el pervitin, una especie de metanfetamina, la metía como elemento de alegría, ¿no? Ya que no tengo cafeína, ¿no? Ya que no tengo elementos que me den alegría derivados del café, por ejemplo, tenemos sustancias que alegren la vida, ¿no? Pues eso es de risa, pero existió.
una época en la historia en la que ante un embargo económico se puede generar un nuevo producto. ¿Vale? ¿Que digan? Sí, no, estos datos, tengo en cuenta que no tenemos datos de lo que digan ni unos ni otros. Lo que sí tenemos datos es lo que nosotros sentimos en nuestra economía, que es lo que yo voy a intentar explicar después. Exactamente, así es. El consumidor final es el perdedor de la guerra económica siempre y por definición. Estoy contigo. ¿Crees que se verá reducido el modelo tan agresivo de dinero ficticio y volverá a basarse más en el modelo patrón? ¿Incluso un nuevo basado en recursos más reales? A ver, eso es una pregunta que yo como historiador y como aficionado a la economía, ¿no? Y como bueno, estudié muchas asignaturas de economía. A ver, el paso del patrón oro al dinero bancario, ¿no? Yo se lo explicaba a mis alumnos haciendo un juego que los ponía en sus pupitres, ¿no? Y yo les daba un papelito que decía, esto vale 1 euro. Ahora mira, vamos a hacer una cosa. Tu compañero es el banco, ¿no? Le das ese euro. Y él te promete que dentro de 6 meses te devuelve 1,10 €. Ese euro 10 te lo va a devolver dentro de 6 meses. Pero ahora, tu amigo el banquero va a coger ese euro, va a cortar un 7%, que es el coeficiente de reserva de caja, y con los 93 euros se los va a prestar a Mariano, que está detrás de ti, para que compre un coche, con la obligación de devolverlo dentro de, bueno, de devolverlo de X meses a un porcentaje tal. Vale. Al final, esos 93 euros, el concesionario de coche, ¿qué hace con ellos? Pues los vuelve a meter en el banco. ¿Y el banco qué hace con el dinero? Pues coge los 93, quita otro coeficiente de reserva, otros 7 euros, y presta 85. Y así en un mes varias veces hasta que ya no queda coeficiente de reserva, ¿no? Ese efecto multiplicador del dinero es lo que llamamos nosotros el dinero ficticio. Pero no es un dinero ficticio, es un dinero basado en asuntos contables. ¿Vale? ¿Se va a volver a algún tipo de economía basada en un elemento patrón? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si te fijas, la economía dio lugar a monedas que sí que son un bluff y les dieron cierto valor, que son los bitcoins y monedas, digamos, que no tienen el apoyo de un banco, de un banco central ni de una economía estatal. Es solamente un producto que la sociedad le da valor. Por lo tanto, si la gente da valor a cualquier documento que alguien diga que eso vale, pues el dinero se puede inventar. Lo que sí que hay que tener es confianza en que el sistema no falle. Y eso es lo que hace que el sistema funcione. Es decir, si de repente alguien dice que los bitcoins se pueden copiar y pegar y hacer 50.000 de ellos, ese ya no tiene valor, porque no hay seguridad de que no se pueda falsear. El dinero de los estados también tiene que tener esa seguridad, ¿no? De que no sea fácilmente copiable, que esté asegurado en los bancos. Y volver a un patrón que limite el crecimiento económico, yo no lo creo. Aparte, con el endeudamiento de los países va a ser muy difícil. Y lo veo muy complicado. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Y si no, me voy a lo que yo quería derivar ahora. Vale. Cuando hablamos de todo esto de la parte económica, ¿no? Al final, el elemento que más nos está preocupando a todos en la economía es el gas, que es lo que antes yo hablaba, que Rusia tiene un poder en sus manos a la hora de negociar. Cuando hubo la primera noticia, allá en febrero, de que iban a expulsar del SWIFT, del sistema interbancario, a Rusia, la respuesta de Rusia fue muy sencilla. ¿Y cómo me pagáis el recibo del gas? Muy bien, expulsarme, pero estas cuentas tienen que pagar el gas, si no yo lo corto. Entonces, el embargo que tanto se nos vendió, el cierre bancario, estaba limitado a todos los bancos rusos menos dos. El Gazprom y otro banco que no me acuerdo el nombre. Que son justo los dos bancos en los que se opera el pago de las facturas del gas. Eso ya hizo que por un lado se siguiese pagando las facturas. Después vino el truco aquel de que hay que pagar... como no tienes dólares porque estás bloqueado el uso de dólares porque Estados Unidos no te deja usar dólares que son suyos, ¿cómo me pagas? ¿No? Porque en euros tampoco. Entonces apareció el juego muy inteligente de Rusia, que es el siguiente.
El rublo se devaluó, creo que llegó a ser casi del 90% en poco tiempo, no se devaluó completamente. Y para parar la caída, Rusia dijo lo siguiente: a mí me pagáis en rublos. Para que todas las operaciones de pago de gas y de petróleo y de materias primas se efectúe en rublos. Como no hay un mercado internacional de rublos, porque no existe, está embargado a nivel, digamos, de las grandes economías el rublo, lo que hace el Banco Central ruso es un truco que es un poco mafioso, ¿no? Que es, tú me pagas en dólares y en el mismo momento esos dólares los reconvierto en rublos al valor que se establezca en ese momento, ¿no? ¿Eso qué permitió? Al rublo no caer, porque si toda la operación económica que se hace de pago de gas se hace en rublos, se evita la devaluación de la moneda. Y por otro lado, el propio Banco Central ruso, con sus reservas que estuvo asesorando de oro y otras divisas, cada poco compra rublos a sí mismo. Eso hace que no se devalúe la moneda de su país. Por otro lado, nuestro euro se devaluó frente al dólar. En la lucha económica, muchos inversores de otros países consideraron que el que va a perder en esta guerra es Europa más que Estados Unidos, y decidió monetizar sus divisas en dólares y no en euros. Eso a priori alguien le dirá, bueno, a mí no me importa porque no voy a comprar dólares, ¿cierto? Pero cuando hacemos pago de petróleo, pagan en dólares, ¿no? Por lo tanto, cuando el barril sube, pongamos a 120, pero estamos ante el antiguo valor del euro dólar, que por un euro te daban 115 dólares, pues mira, bueno, subió el precio del dólar, el precio del barril, pero yo no lo noto, porque como pago en euros, que son mejor que el dólar, bueno, pues tengo ahí una contraprestación, ¿no? Tengo, la pérdida de valor, pues no la noto. ¿Qué sucede? Que cuando estábamos en el otro momento actual, en el que por un euro te dan solo 90 dólares, a la hora de ir a comprar petróleo nos sale más caro. Es decir, a un mismo precio del dólar, del barril Brent del 2020, imaginar, antes de la crisis del coronavirus, a 110 dólares, antes nos saldría a 100 euros y ahora 110 dólares el barril nos saldrá a 130 euros. Por eso nos está subiendo el precio de la gasolina del diésel mucho más que en otros años a un precio similar del barril. Si buscas un histórico, voy a buscar un histórico, si lo tengo, porque había descargado muchas. Si no, busco una gráfica ahora mismo y la pongo. Mirad, aquí la gráfica que os estoy poniendo es una gráfica que, bueno, que llega hasta el 2020, ¿vale? Pero bueno, es interesante, lo veáis. Lo que está en amarillo es el precio OPEP, el precio del petróleo, del barril. Hay que entender que de un barril, de un litro de crudo, se saca más que un litro de gasolina, porque el refinamiento se sacan productos secundarios, benceno, se saca muchos productos, ¿no? Parafina, se saca plásticos, ¿vale? Pero a un precio X, nuestra gasolina nos salía más barata. ¿Por qué? Porque el precio está en dólares y cuando se iba la conversión al euro, cuando el euro está muy potente, nos sale más barata la gasolina, aunque el precio del barril sea más alto. Esto en la circunstancia actual no funciona. Por eso, a un precio que es parecido a otros máximos históricos, estamos pagando más que antes. Por esta razón, uno, por la conversión del dólar al euro, que es peor. Segundo, por una crisis que es muy interesante, que es la llamada crisis del refinamiento. El refinamiento de materias primas, de petróleo en gasolina y en diésel, tiene ahora mismo un cuello de botella. Durante un tiempo las fábricas estuvieron cerradas, básicamente
las refinerías de muchos países, sobre todo países africanos, que debido a una escasa demanda interna y una demanda externa en el año 2020, ¿no? Durante la pandemia, bajaron su productividad, dijeron, ¿para qué vamos a ponernos a mejorar nuestros procesos de refinamiento y no son rentables, ¿no? Imaginar en Sudáfrica, ¿no? Una refinería que es rentable a un precio de combustible, ¿no? Cuando baja la ley de oferta y demanda, baja la demanda de gasolina en el mundo, ya no es rentable su refinamiento y lo que hacen es poner en suspensión la refinería. Otros casos, refinerías muy grandes, como no tienen demanda de gasolina, reducen su producción y se dedican a estancar el mantenimiento. Imaginar una refinería que necesitaría un proceso de 5 años de obras, como no tiene a corto plazo un incentivo para fabricar, pues no mejora sus instalaciones, las deja en stand-by. Eso fue en el 2020. El 2021 se creía que iba a crecer la economía, pero no tanto. Y cuando creció tanto en el 2021, fue cuando nos vino todo ese problema de los puertos que no daban abasto para sacar mercancía, las refinerías comenzaron a repararse lo que habían parado de mantenimiento en la época de los cierres y no dio lugar a que sea capaz las refinerías, muchos países, a refinar la demanda actual de crudo. Y todo eso teniendo en cuenta un precio que está aumentando. ¿Vale? Más cosas. Tenemos, primero, lo vimos, el cambio euro-dólar, peor para el euro, por lo tanto compramos más caro. Segundo, el refinamiento. Hay cuellos de refinamiento en muchos países porque las refinerías no estaban al 100% justo antes de la guerra y con la guerra peor todavía. Un dato muy interesante, el 25% del diésel, no del petróleo, del diésel, que usaban países como España, venían de Rusia, porque Rusia, su refinamiento es sobre todo de materias, digamos, de diésel. Es más fácil refinar el diésel y las refinerías rusas se dedican al diésel. Por lo tanto, al desaparecer esa cuota del mercado mundial de diésel, eso hace que debilite la oferta de diésel a nivel mundial. Todo eso camina a que si mantenemos constante la demanda y reducimos la oferta, los precios suban. ¿Vale? Y suben, en este caso, mucho. Tanto por la materia prima, tanto por el cambio del euro al dólar y por el refinamiento. Después está otro tema que os voy a enseñar ahora, no os enfadéis mucho, y a ver si lo encuentro bien y si no lo vuelvo a buscar. Que es más o menos a este precio, que no vale, os voy a buscar otro ahora mismo, esperad. Es de cada litro de gasolina, cuánto supone realmente lo que estamos hablando aquí, que son las materias primas. Esperad, que tengo una gráfica muy buena. La encontré en una página que os recomiendo que lo veáis. Os va la gráfica, la voy a poner. Bueno, es una página que os recomiendo ver que se llama dieselygasolina.com, en el que se ve un poco la evolución del precio de la gasolina en los últimos 365, ¿vale? De 1,2 euros a los actuales más o menos 2,15 y en el caso de la 2,98 a 2,35, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco los precios, aquí va lo interesante, ¿no? Cómo se reparte a nivel de España los impuestos de hidrocarburos. Es decir, lo que afecta todo lo que estamos hablando de la guerra económica sería al punto de materia prima. A los 1,20, que es el efecto del precio del crudo, el refinamiento,
el transporte y los gastos de personal de las refinerías, empresas de gasolina y las gasolineras. Y el margen bruto es lo que gana el negocio. Pero si os fijáis, hay dos impuestos, el de hidrocarburos, que es un 0,47, o sea, 50 céntimos más o menos de hidrocarburos, y otros 37 del IVA. Básicamente, si sumáis los dos impuestos, nos da que de cada 2,15 € que pagamos, 85 son de impuestos. Eso es un dato para que lo veamos, que no solo afectan elementos, vamos a decirlo, elementos macroeconómicos en la gasolina, ¿no? Hay también impuestos. Os voy a enseñar de esta página, es muy interesante, una comparativa que tiene, a ver si la encuentro, porque he encontrado... Un segundín, que tenía a nivel de Europa. Mira, aquí tenemos a nivel de Europa el tema cómo afecta el precio de la gasolina a cada país. Esta no es la página que yo tenía, pero si podéis ver que no todos los países de Europa tienen el mismo precio. Esto se debe en parte a los impuestos de cada país y en otros también a las materias primas, ¿vale? Y por ejemplo en Rusia tienen a 85 céntimos. Bueno, hay que después tener en cuenta una variable muy importante, que es el nivel de renta medio del país. Pero bueno, a un nivel de renta como el español, 2 euros, comparado con los 2 del Reino Unido, ahí hay un problema, ¿vale? Pero bueno, no es la página que yo quería enseñaros. Espera si la... Os lo quería buscar una que establece los impuestos, pero bueno, nada. Volvemos un poco a la guerra. Esto es para explicaros lo que nos hablan siempre, que es culpa de la guerra, ¿no? Es decir, la guerra tiene mucha culpa, pero de esto no toda. Más cosas. El tema de la guerra económica y Rusia, su política de petróleo, ¿no? Desde el primer día, Rusia hizo una cosa, que es un dumping. Está vendiendo por debajo del mercado. Está produciendo un bono, una oferta, a los países que le compren. Imagina que un país como la India le llega una oferta de Brent, de un barril, millones de barriles, 30.000 millones de barriles. En vez de vendérselos al precio medio de mercado, que es el que establece, digamos, la ley de la oferta y la demanda, entre comillas, la OPEP, ¿no? Lo que la OPEP vende, al final es un cártel. Eso en economía, un cártel es interesante, es cuando los productores de un producto se unen en un oligopolio y venden juntos un producto. El oligopolio se convierte en cártel cuando hay una organización, ¿no? Cuando está organizado precios, ¿no? En este caso es un cártel, el OPEP. Establece un precio basado en lo que va a sacar cada país. Y ahí cada país tiene unos intereses, ¿no? En este caso, Rusia le interesa que el precio sea alto. ¿Por qué? Porque va a tener sanciones. Menos países le van a comprar. Pero aquellos que le compren, le van a comprar más caro que antes de la guerra. Y Rusia optó por un mecanismo de mi petróleo no lo quiere la gente. Vale, muy bien, lo vendo con un descuento. Y ese descuento ronda entre los 30 y los 40 dólares el barril. Al final, Rusia está vendiendo hoy con ese descuento más caro que antes de la guerra. Por lo tanto, está ganando más por litro que antes de la guerra. En ese punto las sanciones no funcionaron porque, como dijimos aquí en Bellum Artis, en el primer programa de la guerra de Ucrania que hicimos justo a los pocos días con Lucas Martín, la única forma de que la guerra económica funcionase era hundir el precio del petróleo.
porque es su mayor exportación, el petróleo y el gas. Tú hundes el precio creando una mayor demanda, una mayor oferta de gas y de petróleo, hundirías el mercado. Eso lo intentaron, por ejemplo, Estados Unidos con sus famosas políticas al comienzo de traer gas de Estados Unidos, su flota de gaseros, de gas líquido, traer más gas a Europa, pero se encontró con el cuello de botella. El cuello de botella para un aumento de la oferta de gas licuado es que existan puertos capaces de procesar ese gas licuado y meterlo en los gasoductos. La mayor parte de las instalaciones de gas de Europa están en España. Tenemos muchas, creo que es un 30%. Tengo aquí el dato, os lo pongo. Un dato muy interesante. Y hay países que no tienen ninguna. Es decir, Polonia tiene muy pocas, pero Hungría, Bulgaria no tienen ninguna refinería de conversión de líquido a gaseoso. ¿Por qué? Porque no tienen puertos. Por lo tanto, al final se produciría un cuello de botella. Sería gas líquido, que es más caro de procesar, y no hay suficiente capacidad de gasificación. Eso hace que todavía se siga dependiendo del gas ruso. Y a día de hoy el gas ruso lo venden a un precio más alto que antes. E incluso hoy, que es día 17, ayer ya cortó el grifo en Rusia a varios países, basándose en un mecanismo que yo ya bromeé en el programa que hicimos sobre el Sáhara, que basándonos en Argelia, y a día de hoy está más en boga, el hecho de que mañana se le va a estropear a Argelia el gasoducto. No nos va a cortar el gas, se le va a estropear. Y con eso va a reducir las exportaciones a España. Eso va a producir que sin que haya un incumplimiento de contrato, se baje la venta. Y mientras tanto, el gasoducto que tiene por vía Italia lo va a meter al 100% de capacidad. Estas cosas son cosas que a lo mejor, bueno, lo tenemos que hacer pensar o ver qué fácil es, ¿no? La guerra económica. La guerra económica es fácil. Lo que es difícil es controlar las consecuencias de la guerra económica. Bueno, sí, combustible es más caro el americano, claro, sí. A ver, eso es porque las técnicas, Estados Unidos, ahí está el petróleo de Texas y de California, que es un petróleo a la clásica, ¿no? Y el de Alaska también en parte, pero el fracking, el que se está sacando en Estados Unidos, es rentable, creo, si no recuerdo mal, cerca de los $70 el barril. Si no está el barril por encima de $70, el fracking no es rentable. Por lo tanto, Estados Unidos no usa el fracking y lo que se dedica es a comprar petróleo en todo el mundo y lo reserva en sus grandes reservas estratégicas. Y cuando el precio del petróleo sube, lo que hace Estados Unidos es usar fracking. Empieza a sacar, mediante fracking, petróleo a un precio de 100, de 105, y ahí es cuando gana Estados Unidos. Eso es cierto. Es más caro el petróleo americano porque Estados Unidos solo saca cuando está caro. Lo que hizo por primera vez Biden a gran escala fue sacar reservas estratégicas de Estados Unidos para bajar el precio del petróleo. Lo consiguió a corto, pero a largo no lo consiguió. Y aquí entra un punto que hace poco en un canal que os recomiendo, Visual Politics, habla sobre la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Arabia Saudí no se está llevando muy bien con Estados Unidos. Digamos, con Biden, en recuerdo un poco de las relaciones que tuvo con Obama. Y sobre todo por el acercamiento a Irán. Y eso hace que a lo mejor Arabia Saudí, ante la solicitud de Estados Unidos de sacar más petróleo al mercado, Arabia Saudí no lo sacase. ¿Por qué? Nos vamos siempre a lo mismo. Los países exportadores de petróleo tienen una tendencia a maximizar beneficios. Yo soy exportador y quiero sacar poco y muy caro. No quiero sacar mucho y muy barato, porque eso hará que a la larga mis yacimientos se agoten antes. Prefiero sacar poco y ganar mucho. Entonces Arabia Saudí, ante una situación de precios altos, no va a matar la gallina de los huevos de oro. No va a sacar más petróleo al mercado para hundir precios. Entonces está ganando mucho dinero ahora que le está cubriendo las pérdidas que tuvo durante el 2020 por el COVID. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no se saca más petróleo porque no son, en primer lugar, interesante para el que lo vende, ni interesante porque no se puede refinar. Por lo tanto, al final sería sacar petróleo que no se podría refinar.
Lo de Arabia Saudí lo acabo de comentar, ¿eh? Eso, mirarlo, y además las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí están muy mal. De hecho, Arabia Saudí ya no es el mejor socio de Estados Unidos en la zona. Está Bahrein, donde tiene las bases, tiene a Kuwait con más bases. Arabia Saudí llevan bastante mal últimamente. El nuevo emir, ¿no? Ese nuevo príncipe que tienen, ese no se lleva muy bien con Estados Unidos, y sobre todo, desde que mataron a aquel político en una embajada en Turquía y lo partizaron, no se lleva muy bien Europa, Estados Unidos con él. Y preguntaréis si tenéis alguna pregunta, ¿eh? Después, más temas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando produce inflación, ¿vale? La subida de materias primas produce inflación, pero la inflación per se es mala, sí y no. Es mala cuando la inflación no se deriva de un aumento de la riqueza de los países. Voy a enseñaros una gráfica que no es de inflación, ¿vale? Pero tiene que ver con crecimiento económico. Aquí tenemos el crecimiento económico esperado y el real. El esperado y el real de la Unión Europea en abril, ¿vale? Y en enero. En enero se esperaba que subiese al 108, es decir, un crecimiento casi del 8, pero después los informes no se lograron bien y al final quedó en una bajada del 2%, es decir, el PIB, ¿no? La economía emergentes de Europa, digamos, las que están creciendo, crecieron más que otros años, porque hay una subida, estamos hablando de un 108, pero un 2% menos de lo esperado. Y los países que son más, digamos, estables de Europa, crecieron un 1,3% menos de lo deseado. Es decir, este es el ataque al crecimiento económico de la guerra. Aparece la noticia de la guerra y el crecimiento esperado del PIB es menor. Tener en cuenta que estos, los políticos también les gusta un poco maquillar cifras. Cuando hablamos de que España va a crecer un 5%, sí, claro, crecemos un 5% en el 2022, pero en el 2021 crecimos menos, pero ahí va el dato. En el 2020 perdimos casi un 15% en algunos momentos. Eso hace que una subida del 5 y una subida del 2 no recuperes el anterior. Es decir, no estamos hablando de un 5% frente a lo que había antes del 2020. Es un 5%, un 6% de lo que se menguó. Por lo tanto, nos falta bastante para llegar todavía a la economía antes del 2020. Eso nos lleva a un escenario que se llama la estanflación. La estanflación es un escenario económico muy perverso. ¿Vale? Yo entiendo que la inflación sube porque la gente tiene dinero. La gente tiene más dinero y gasta más. Y eso es la inflación de toda la vida. Ley de oferta y demanda, suben los precios y bien, perfecto, inflación. Pero la gente tiene dinero para consumir. Tiene más dinero porque la gente genera más PIB en los países y gastan más y eso produce inflación. En este caso se nos va a producir una situación de estanflación. La economía se paraliza debido a la incertidumbre, debido al alto coste de las materias primas. No se produce un crecimiento de la economía, el PIB se queda estable, pero la economía sube porque sube el precio de las materias primas y eso produce la estanflación. La inflación es lo peor que puede haber, porque si la inflación se compensa con subida de la riqueza, mi renta real sigue constante. Mi sueldo sube en razón a la inflación, no hay problema ninguno, pero si mi sueldo no es que suba, que desaparece porque cierra la economía de mi país, la subida de precios me hunde más. ¿Entendéis lo que es la estanflación, no? La inflación es la economía no sube, lo que puede hasta bajar, pero la inflación sube. Y eso es el peor escenario, se llama estanflación. Es lo que nos estamos viendo ahora mismo en las economías mundiales. ¿Qué tanto ganó Rusia vendiendo la vacuna Sputnik a otros países? No creo que millones no mucho. Porque, a ver, lo compró en Europa, Hungría y en algún país iberoamericano, pero, o sea, en América, no mucho, ¿eh? Porque de hecho, si no recuerdo mal, el país con menos tasa de vacunación de Europa es Rusia. Rusia no se vacunó. El porcentaje era muy bajo, yo no llegaba al 20%, frente a España que tiene el 92% de vacunaciones. No creo que Sputnik fuese ni primero ni fiable ni rentable.
más cosas. Ir haciendo preguntas, porque yo ya no sé qué más deciros. Si os gusta lo que estoy diciendo, destacadme más temas. Hay muchos temas, ¿eh? De hecho, la próxima semana voy a hacer con Pedro Villanueva un programa sobre Argelia y vamos a tratar el tema de la geopolítica argelina, ¿vale? Vamos a hablar del gas de Argelia y más. Sí, sí, a ver, James Moliarte, tienes toda la razón. La gasolina es como una droga, tiene una demanda inelástica, necesita siempre la misma cantidad. Bueno, salvo que nos conciencien de que tenemos que ir en patineta a todos lados y al final bajaría el consumo, ¿vale? Pero bueno, el consumo de particulares es muy poco en razón a la importancia del petróleo a nivel de la economía. Ten en cuenta que el petróleo se utiliza primero para productos derivados, mucho, transporte de barcos, que es como se mueve la economía global, transporte de camiones, que por ahora no existen los enchufables, ¿vale? Y las flotas de particulares que existen, pero económicamente no suponen lo más importante. Vamos, 20% sería del consumo. Me refiero a que Williams económico tendría un horizonte temporal. ¿Y cuál es eso? Los, los economistas, como decía uno que escuché yo una vez, acertamos siempre a pasado. Es decir, en nuestras predicciones funcionan a pasado, no a futuro. Las predicciones económicas, yo creo que a un año. China, todos sus proyectos económicos los hace a 30 años o por ahí, pensando en a futuro, ¿no? Pero los proyectos económicos funcionan a uno, y en Europa, sinceramente, a 4 años, lo que dura un gobierno, pero eso si fuese un gobierno serio. La realidad es que la mayor parte de los gobiernos funcionan a ideas felices, ¿no? Y eso no sé a qué plazo es una idea feliz. El subidón gordo de la gasolina lo darán unos días antes de la operación salida. Y ya están las propagandas de los canales de televisión intentando que naturalicemos 3 euros el litro. No es que lo naturalicemos, es que 3 va a ser lo mínimo. A ver, verano, 3 euros el litro. Cierto que la operación salida afecta. ¿Qué nos va a pasar en octubre? Voy a buscar una gráfica, a ver si la encuentro, que la había descargado. A ver si la encuentro, un segundito. A lo mejor no la descargué. Mira, esta es del gas, ¿vale? Los picos de gas, que el gas se utiliza primero para la industria eléctrica, ¿no? Para generar electricidad, ya lo sabemos en España. Se usa también para los procesos industriales básicos, también, por ejemplo, para empresas químicas, crear amoníaco a partir de gas y más sustancias. Bueno, el gas se utiliza para muchas cosas. Pero el pico del precio del gas empieza siempre en noviembre. Noviembre, que es cuando comienza el invierno. Ahí se produce el pico. Por lo tanto, lo que nos puede venir de golpe es si se mantiene el problema del gas, el precio, es en noviembre, cuando empiece el invierno. ¿Vale? Ahí nos podemos encontrar que el precio del gas va a suponer, si ves esta gráfica que ya supera el límite, está a 345 en marzo, ya cuando se acabó el invierno. Si nos vamos ya a noviembre, puede que llegue a 500 el gas. ¿Vale? La gasolina se notará menos, porque es cierto que no se utiliza tanto diésel para calefacción, pero se utiliza, ¿eh? El diésel para calefacción se usa. Por tanto, podríamos tener también un problema ahí en cuanto a la oferta de gas para calefacción. ¿Qué más os puedo decir ahí? ¿Os acordáis también que hace un año, en septiembre del año pasado, hubo una noticia en Austria de que iba a haber un corte de luz inmenso? Vale, eso lo descubrió un sistema informático que tiene el Servicio de Inteligencia Austriaco y lo comunicó la sociedad austriaca para que se fuesen concienciando de que podría ser normal que se marchase la luz durante una semana. Nos pareció una locura, a mí no. Yo me compré unas bombonas de camping gas y las tengo en el trastero, por si acaso. Y cada vez me arrepiento menos de haber comprado esas bombonas de camping gas. Primero porque me puedo hacer un picnic en verano y segundo porque cuando se marche la luz, a lo mejor, como tengo vitrocerámica, pues me puedo calentar la sopa en sobre en mi camping gas.
A ver, me río, pero cada vez me río menos. Es decir, viendo la situación, viendo el precio que va a alcanzar el gas en invierno si no se finaliza este proceso, ¿no? Este proceso de guerra económica. Puede que los países... Oí a Oscar Vara, que es un economista hoy que os recomiendo, tiene un canal muy bueno, Oscar Vara, en YouTube, que si se ponen a cargar las reservas de gas europeo a tope, ¿vale? A día de hoy, el gas que sale de Rusia hoy, que es un 40% de la capacidad del gasoducto, y no lo usan para consumo, sino solo para almacenamiento, puede que llegue el almacenamiento estratégico de gas al 67% en octubre. Y con eso tiren en invierno Alemania, pero ya no tendrían gas para la primavera. Es decir, si Rusia cortase el gas en septiembre o Argelia cortase el gas, España tiene un mes de gas. Un mes de gas, digamos, en reservas estratégicas, almacenes y tal. España podría tirar, porque este es el dato que es interesante. Una captura de una revista y os lo leo. Ante esa idea que tuvieron algunos de que España iba a salvar a Europa porque íbamos a ser el hub de gas, hay un tema. Lo leo, es la revista Libre Mercado. España, la salvación ante el gas ruso. Es por eso que todas las miradas se han puesto en España como proveedor de gas a gran escala en Europa y como alternativa a Rusia. Pero hay un gran problema, el de la interconexión. Es decir, España no tiene capacidad para sacar el gas fuera de la península ibérica. Es decir, nuestras refinerías, nuestras gasificadoras que convierten el líquido en gas, tienen capacidad, y lo voy a leer. La capacidad de exportación de gas hacia Francia es muy limitada. España tiene una capacidad de exportación teórica de unos 60 billones de centímetros cúbicos al año. 76 de regasificación más 23 de gasoductos. Contra una demanda de unos 38 millones. Es decir, España tiene un remanente de 60. Podría tenerlo. De nuestra capacidad teórica de aceptar gas, podríamos sacar 60 millones. Mientras que la capacidad de exportación a Francia es de solo 7. El ancho de las tuberías que nos unen con Francia solo son capaces de sacar 7. Por lo tanto, de los 60 millones que podríamos vender, solo podemos vender 7. Y eso no cubre los 170 billones de cargas de gas que necesita la Unión Europea. Es decir, España puede aportar 60 teóricos si corta el gas Rusia, pero realmente solo podemos sacar 7 porque no hay interconexión. La famosa, bueno, esto es un tema español que nos interesa a los iberoamericanos, ¿no? A los hispanoamericanos, pero es interesante. España se desconectó del sistema tarifario de la luz porque nuestra interconexión con gas, de gas y eléctrica, es insuficiente. Podemos hacer nuestro propio mercado distinto al de Francia. Esa misma teoría es la que impide que España venda gas al resto de Europa porque no tenemos suficientes gasoductos para sacar lo que somos capaces de transformar. España puede recibir casi todos los barcos que vengan de Estados Unidos, de Qatar, de donde queráis, pero no hay tuberías para sacarlas. Por lo tanto, si no se hacen tuberías hoy, no hay. Según el DW, la guerra acabará en octubre. ¿Será cierto? A ver, hay ya muchos articulistas, políticos, que están hablando ya de que Ucrania tiene que dejar de defenderse mucho. Es decir, básicamente aceptar la derrota. ¿Sí? Y la pérdida, no derrota, a ver, ¿cómo explicarlo? No es una derrota exactamente. Dejar de luchar por el territorio perdido. Básicamente, los países hasta hace poco se habían comprometido en darle armas que frenasen el avance ruso, pero no ofensivas. Eso es el dilema de los MLRS, los misiles, con limitación de alcance, ¿no? Es decir, tú puedes defenderte, pero no puedes atacar a Rusia. ¿La idea cuál es? Yo creo que en muchos países europeos, Estados Unidos no tiene ese problema porque tiene su propio sistema energético, están presionando para que se acabe la guerra. Y la única forma que se acabe la guerra, desde el punto de vista diplomático, político, de las grandes esferas, no es que lo diga yo, ¿vale? Y eso, por favor, que nadie diga que yo lo pienso. Es que la guerra se tiene que acabar cuanto antes mejor. Pero de una forma que
Ucrania no pierda mucho ni Rusia gane mucho. Rusia ya perdió su ejército, gran parte de su ejército, que es lo que quería Estados Unidos, y ahora hay que intentar que en la negociación de paz Ucrania no pierda mucho de su territorio. Y eso es lo que yo creo que están jugando. ¿La guerra puede acabar en octubre? Es que si no acaba en octubre y sigue todo el sistema energético, viene el problema que estamos planteando. Entonces, yo creo que quieren que acabe y sobre todo, hay un tema que no abordé, que es el tema alimenticio. ¿Vale? Ucrania es uno de los mayores productores del mundo de cereales y Rusia también. Rusia está haciendo una política de control de oferta de cereales, es decir, tiene muchos silos llenos, no los está sacando a la venta porque está haciendo que el precio sea muy caro. Y eso permite que con menos ventas consiga más dinero. Al final irá sacando poco a poco cereales, sobre todo para no enemistarse con los países del cuerno africano, la costa del Índico, que tienen hambruna y le están pidiendo ya que permita el envío de fertilizantes desde Rusia o la salida de comida desde Ucrania. Es decir, el problema alimenticio está ahí. A los países occidentales, Europa, no le interesa que África pase hambre porque eso llevaría a un proceso migratorio masivo. Tampoco le interesa que países como Marruecos entren en hambrunas por una sequía, por el calor que está habiendo, que haya una sequía, y no llegue el 40% de sus cereales que son de origen ucraniano. Eso desestabilizaría a muchos países y no se quiere. Por lo tanto, que acabar la guerra pronto, sí, ya, ya. Es lo que quiere mucha gente. Lo que pasa es que nadie lo dice. ¿Cuál es el impacto en Latinoamérica en energía y alimentos en la guerra de Ucrania? Eso depende de cada país. En energía, yo creo que la mayor parte de los países iberoamericanos, muchos de ellos tienen petróleo y puede que sean autosuficientes, aunque no. Por ejemplo, México, que es el que más petróleo tiene en proporción a su capacidad, que yo sepa, compra refinado de Estados Unidos porque no tiene capacidad de refino. Una cosa es tener petróleo como Venezuela, que tiene mucho, pero no tiene refinerías. Por lo tanto, es una incongruencia. Tú vendes petróleo, pero compras gasolina. Y eso es lo que le pasa a muchos países iberoamericanos. Al final, el problema que tienen ellos es el acceso a las divisas. El dólar será cada vez más caro porque es el de la economía y eso hace que complejo su situación. Es cierto que tienen otros mercados. Ellos tienen el mercado asiático, ¿no? Que es un mercado distinto. Lo de la deuda, acordaros que hasta hace 2 días nadie hablaba de la prima de riesgo. Y vuelve a aparecer esa dichosa prima, que no se hablaba de ella nunca desde el 2012, ¿no? 2013. Ya vuelve a prima de riesgo. Y sobre todo vuelve a los famosos PIG. A Portugal, Italia, Grecia, Spain, ¿no? Los PIG. Y ya vuelve por ahí. Sí, cuando los mercados necesitan seguridad, no se fían de los más inseguros. Por desgracia de Europa somos nosotros. Una pregunta más. Mi idea era un poco así. ¿Y la industria alemana puede soportar esas subidas y caristías del gas? A ver, no sé si las caristías, pero la inexistencia de gas no puede. El consumidor máximo de gas en Alemania, un día lo leí, no es la electricidad, es las industrias, como materia prima, es decir, como horno, como producto químico, como calefactor de una panadería, es decir, no para generar electricidad y que lo use la industria, sino para consumo industrial. Y eso, sin gas, no es que no pueda resistir, es que no tiene capacidad de fabricación. Eso es lo que preguntas. Es muy difícil. Bueno, salvo que metan gas licuado, ¿vale? El problema no lo tiene en sí Alemania, porque Alemania tiene capacidad de que llegue gas licuado. El problema lo tiene Hungría, que no tiene acceso al mar, y tampoco lo tiene Bulgaria o República Checa. ¿Vale? Esos países son los que se enfrentan al embargo de petróleo, por ejemplo. Hungría es la que se niega al embargo de petróleo, en parte por un poco vinculación a Rusia, pero sobre todo porque sabe que el petróleo que él compra le llega por tubo directamente desde Rusia. No hay un sobrecoste de transporte. Cuando esa misma cantidad de petróleo la metes en camiones, el sobrecoste es inmenso. Las economías no serían capaces de soportar un incremento de transporte por carretera. Es el problema que hay. ¿Me estáis escuchando bien?
¿Me escucháis, no? ¿Me estáis escuchando por aquí, no? Hay una pregunta en el chat de Twitter, a ver si... Hola, Francisco Javier. Ya no está. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla por ahí, que es que no lo veía en las preguntas. Bueno, el dólar es desde que es patrón dólar se ha devaluado en 185% de dólar. Y el oro secreto me huele a esto. El país que más reservas tenía proporcionalmente de oro es Rusia, ¿eh? Primero porque estuvo comprándolas y segundo porque tiene gran producción de oro. Pero bueno, en sí el oro no es un patrón oro, el oro es un conversor. Tú harías y venderías monedas a cambio de oro, ¿no? Os dejo un minutín para que penséis un poco unas preguntas y podemos ir finalizando. No sé si os gustó el programa a la gente que estáis aquí. Me gustaría hacer más programas de estos así como de actualidad, ¿eh? De hecho, tengo ahí el tema de Taiwán, me interesa, el tema de India, China, hay cosas muy interesantes que hablar. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, sí, te entiendo la pregunta, sí. A ver, tienes toda la razón. A ver, puede parecer ahí. Había un debate con unos amigos míos un día, bueno, un chat típico de WhatsApp que decía, no, los países ricos son aquellos que son todo terciarios, ¿no? Y un día le hice yo una comparativa de países muy ricos, el peso que tenía la industria, el peso que tenía las materias primas y el peso que tenía el sector terciario, ¿no? Al final, un país rico se basa en el sector secundario, ¿no? La industria y en el terciario, un país rico, ¿no? Un país como los europeos. Pero, ¿qué puedo fabricar yo si no tengo materias primas, ¿no? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Claro. Mm, sí. Ahí- estoy contigo y, por ejemplo, ahora estamos en el tema de una pregunta que tiene que ver con esto que haces. Es el tema de la nueva economía que viene, ¿no? Esta economía sostenible, eléctrica, todo esto. El futuro se basa en superconductores, se basa en tierras raras, en litio, ¿no? Titanio, y Europa no tiene nada de esto. No tenemos las materias primas que estamos necesitando para la economía que estamos creando. Es decir, nos vamos a desenganchar de la dependencia del hidrocarburo a la dependencia de las tierras raras que no tenemos. Eso va a derivar... Sí, 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 estoy contigo. Eso es cierto. Mm. Mira, te recomiendo un libro que lo estoy poniendo aquí a la gente en YouTube, que se llama La guerra de los metales raros, de Yulan Pitron. Lo leí el año pasado y él trata todo el tema de las guerras del futuro, ¿no? O del control de esas materias raras. China tiene una política muy inteligente de, primero, es el mayor productor del mundo de tierras raras. Están allí, el 90%. Y el otro 10% lo compra en el resto de países de África, a cambio de ayudas económicas, a cambio de hacerles un aeropuerto, le dan durante 20 años las minas de cualquier materia rara que tú te imagines a China. Europa, por ejemplo, teníamos una mina en Francia, que era el mayor fabricante, no me acuerdo qué producto, pero como era contaminante y tal, se decidió llevársela a China a la empresa,
la arena se extraía de Europa y se procesaba en China. Eso hace que al final, cuando queramos comprar ese componente y China no nos lo venda, nos vamos a encontrar con lo que le pasa a Rusia, que no tiene capacidad de hacer armas porque no tiene los componentes. Esas cosas son muy importantes porque es cierto que hay dos tipos de economía, ¿no? Los países africanos que se dedican toda su vida a vender materias primas con pequeño margen de beneficio, pero lo que hace China es más complejo porque tiene materias primas, pero no te las vende como materias primas, te las vende ya procesadas. Y eso hace que su economía sea ya de secundaria y primaria, que lo venda a un precio más elevado. Esa es la pregunta. Bueno, hasta aquí. Sé que esta gente ya no tiene, son los mismos primas como. Tengo muy. Yo te baso Alemania, la crisis que vivimos en España en el 2007, que fue la subida de tipos de interés, que es lo que está pasando lo mismo, que hay una subida de tipo de interés y una subida de Euribor, ¿no? Que va a subir la prima de riesgo, todas esas subidas para ralentizar la economía, se produce cuando la inflación superaba el 3%, más o menos yo creo que ahí el 3% es el psicológico, que Europa lo considera una inflación mala. Estamos hablando ya de una inflación del 8% soportada hasta el 2023, a finales de 2023. Pues puede que Europa no lo aguante y haga políticas de restricción de precios, ¿no? O sea, al final va a subir tipos de interés, eso va a hacer que la gente no gaste, pero no gaste porque no tenga dinero, porque no haya préstamos, va a ser una cosa, sino porque no va a quedar renta disponible, porque va a haber tan altos precios y ¿me entiendes? No son precios por consumo, que eso es dejar de consumir y no hay problema. Son precios derivados de circunstancias ajenas al consumo. Al final, la inflación esta que estamos viendo es muy peligrosa porque Alemania a lo que más miedo tiene en su historia es a la inflación. Es el país que más inflación vivió en la historia. Totalmente de acuerdo. Y entonces eso, ahí lo veo muy difícil, ¿vale? Es decir, lo veo difícil solución. ¿Cómo te llamas? Francisco, sí, sí. Sí. Lo digo a la gente que nos está escuchando, en Twitter creé un espacio para que se pueda participar de forma de palabra, ¿vale? Si alguien se anima, pues que se meta por aquí. Pues Francisco, muchas gracias. Voy a ver si... ¿Alguna pregunta más? ¿Francisco? No, o sea. Vale. Vale. Cautiva mucho porque Qué bien. realmente. Dinero y más dinero. Sí, sí, justo. Lo iba a empezar yo el programa así, con esa frase, ¿vale? Lo iba a empezar yo así porque realmente el problema que nos encontramos es ese. Es decir, Ucrania, esta guerra que está luchando, tiene la suerte de contar con la ayuda de Estados Unidos y Europa, que le dota de la capacidad de armas que no podría tener nunca. Porque la guerra, claro, yo creo que Putin cuando quiso invadir Rusia, pensó, estos con su dinero no son capaces, no fue capaz de predecir, ¿no? El dinero, más dinero y más dinero que le iba a llegar. El kit de la cuestión. Pues muchas gracias, Francisco. A ver si alguien pregunta más y si no, ya voy finiquitando, que dije que iba a ser 1 hora y ya llevo 1 hora y media. Espero que te esté gustando, tío, el programa. Improvisado completamente, pero ahí vamos. Pues si alguien que está en chat YouTube quiere pasar aquí al Twitter y preguntar, pues buscáis ahí Belunartis y tengo un espacio abierto ahora mismo, ¿vale? Yo creo que podemos ir finalizando. Con todo esto adelanto científico de las materias sintéticas. A ver, yo creo que meternos en biocombustibles y todas esas cosas no va a salir. Es decir, en biocombustibles y todas esas cosas, tened cuidado una cosa, que en economía las cosas dan para lo que dan. Es decir, los bienes son escasos. Si yo un bien lo utilizo para una cosa, no tengo para otra. Es decir,
tenemos un miedo a la hambruna mundial por culpa de los cereales y los cereales los utilizo para hacer biodiesel, estoy quitando elementos de comida para hacer energía, ¿no? Cuidadín que eso nos llevaría a otro fenómeno distinto. Pues Bundesbank es la entidad más fuerte que está detrás del BCE, no, es que es casi la que lo dirige. Según los conservadores de Estados Unidos, estamos en un reset económico. Según los europeos, estamos en una inflación. Según China y Rusia, estamos en el fin de una hegemonía unipolar. ¿España se va a balcanizar? Eso ya meter a España justamente en este problema económico. España, tenemos los problemas de serie, no tienen que ver con... Yo creo, ¿eh? Pero sí que lo otro sí, ¿eh? De hecho, Estados Unidos parece que no está debilitada, pero Estados Unidos tiene una crisis económica bastante potente interna, ¿eh? Que no tiene que ver con esto, ¿eh? De hecho, le viene bien esta guerra, porque está aumentando sus ventas de gas licuado y eso le genera. La desalinización del mar se está trabajando para mitigar el hambre. A ver, existir existe. El problema es el coste que tiene, me parece, eléctrico. El coste eléctrico es muy alto. Si no es por medio de generación, por ejemplo, en Canarias se hizo un sistema, a ver si sé explicarlo, unas presas que echan agua de día, de noche, de día, perdonar, el agua cae, hace un salto de agua, mueve un generador y de noche los molinos de viento bombean el agua hacia arriba. Eso genera un círculo eléctrico barato que podría ser usado para una desalinizadora. En África, pues sí, se puede desalinizar. El problema es el coste que tiene. El coste muy alto que tiene. Arabia Saudí, Dubái, Qatar tienen muchas. Claro, el tema es el coste energético. Tierras raras si es bajo la manga de China en la guerra comercial contra Estados Unidos. Sí, seguro que les limitan las tierras raras. De hecho, no hace poco, no hace mucho, había una noticia en los periódicos de que China estaba limitando tierras raras a Estados Unidos. Es una forma de guerra económica también, ¿eh? Aunque no esté declarada, yo te limito las tierras raras, te limito los conductores. Ten en cuenta una cosa, Taiwán es creo que es el primer fabricante o el segundo de microcomponentes, chips, y China es el segundo. Una guerra entre Taiwán y China, que anda por ahí bastante caliente el escenario, dejaría al mundo sin componentes electrónicos. ¿Podemos combatir la inflación y financiar el gasto en la guerra de Ucrania y rearmamento de OTAN? Sí, vía impuestos, ¿no? Meter más impuestos a la gente para que... A ver, cuando combatir la inflación hay un problema. Este es el precio de la gasolina, ¿no? La mitad es Quiero reducir el precio de la gasolina, quito impuestos y reduzco el precio. Pero esos impuestos dejan de cubrir unos gastos que me generan la guerra. Al final es muy complejo, porque al final el dinero es el que es, no se puede generar mucho más, aunque sea ficticiamente. Si lo generas ficticiamente, generarías devaluación de la moneda, ¿no? Eso es decir, que el hermano de un ministro español que pone la máquina a fabricar billetes. Eso generaría devaluación y eso es la peor inflación que hay, porque con más dinero tendrías menos acceso a la compra. Bueno, yo creo que ya hablé bastante. ¿Hay alguien más que esté con ganas de hablar en Twitter? A ver. Y Aza, sí. Hola, Aza, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya puedes hablar. ¿Sigues ahí? Javier, Aza, puedes hablar, si quieres. Activé a Aza, si no me escucha. Sí. Hola, buenas a todos. Bueno, Hola. antes de nada, saludarte a ti, Francisco. Francisco de Belum Artis, sí. y también a Francisco de antes por haber hablado con nosotros. Quería comentar 3 cositas rápidas. Que ya sabes que son muy pesados y me has pasado con un collar de melones, así que... A ver, aquí el que está hablando es colaborador de Belum Artis, tiene 2 programazos sobre fuerzas, guerra acorazada en Ucrania y helicópteros en Ucrania. A ver, pregunta. Vale, muchísimas. No he venido a hablar de mil. Ah, pero yo sí. Bueno, es broma. Muchas gracias. 3 cositas rápidas. Lo primero, una cosita que aprendí yo en electricidad, que me llamó bastante la atención, era que la mayor parte de la producción de electricidad se produce con gas. Tú tienes una máquina, metes gas y es electricidad. Y es curioso porque si te pones a pensar la aplicación que tiene el gas en nuestra vida, prácticamente es todo, porque por ejemplo, en mi casa para cocinar no utilizo gas. Y si utilizo gas no deja de ser gas. Pero si por ejemplo utilizo una placa de inducción, necesita electricidad que se genera con gas. Ahora mismo estoy hablando contigo por internet
gracias a que me funciona el router, porque hay electricidad en mi casa que viene de las líneas de suministro eléctricas que se generan con gas. Entonces, si te pones a pensar todo está interconectado y todo está relacionado con el gas, y por eso el gas es tan problemático, porque realmente te lastra todo, absolutamente, Claro. en la economía, y especialmente a nosotros. Por eso sube el precio de muchísimas cosas cuando hay problemas. La segunda es en un programa bastante interesante en YouTube de un tal JF Calero. Calero, Había sí, lo escuchado escucho yo a Calero, sí. sí, había el Cascarón de Nuez, que es un programa que a Sí, mí sí. me gusta bastante. Había escuchado que en España sí tenemos tierras raras, especialmente entre España y Portugal, Sí, pero que sí, sí. por convenciones relacionadas con el medio ambiente y demás, que es exactamente lo que comentaste tú antes con Francia, no las estamos explotando. Sí, sí, Entonces, sí. al no subirnos ahora al tren de las tierras raras para los superconductores y semiconductores y demás, estamos perdiendo una gran oportunidad. Y eso es un problema porque nosotros pensamos, claro, pero ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos si no cuidamos el medio ambiente? Pero es que también hay que pensar, ¿y qué economía le vamos a dejar a nuestros hijos para que puedan vivir el día de mañana? O sea, hay que hacer concesiones entre una cosa y la otra. No podemos ser tan extremistas y dejar de lado de explotar tantos recursos que tenemos en España, y especialmente ahora en un contexto tan convulso como el de ahora. Especialmente ahora España debería explotar esas tierras raras que tenemos entre Portugal y España, y no lo estamos haciendo. Y luego también el tercer punto y último, pero es que quizá una de las razones por las cuales Europa no está explotando demasiado las tierras raras es porque realmente tampoco resultaríamos muy competitivos, porque por ejemplo, si te pones a ponderar cuál es la mano de obra en Rusia, los costes de extracción, después los costes de producción o los costes de exportación, si te pones después a calcular cuánto costaría extraer las tierras raras por el mismo precio en España o en Italia para después exportarlo a países que lo puedan transformar, como por ejemplo es Corea o como por ejemplo es China, la cosa es bastante problemática. No, es que, claro, si nos metemos en la dinámica de la mano de obra, de las leyes ambientales y todo eso, no es rentable extraer tierras raras en Europa. Claro, Claro, ahí está. ahí está. Sí. Entonces, claro, la única opción sería generar un sistema minero que no fuese con un gran impacto ambiental y sobre todo mecanizado, eso llevase a la extracción. Pero yo creo que la cifra me la invento, pero para sacar un kilo de tierras raras hace falta a lo mejor mover 10 toneladas de arenas, ¿me entiendes, no? Y todo eso Sí. con un mecanismo que metes productos químicos para extraerlo. Claro, eso no es viable desde el punto de vista ecológico. Lo que pasa es que cerramos los ojos en muchas, ¿no? En el libro este que os recomiendo, que lo podéis comprar a través de cualquier enlace de este programa, La Tierra de las Materias Raras, habla de un poco de las condiciones que hay en China para extraer lo que usamos en un coche ecológico, ¿no? Ecológico en España te sientes muy bien porque no contaminas, pero cada pieza que tiene ese coche, sobre todos los componentes de materias raras, contaminaron en China lo que no puedes imaginar. O sea, ríos que bajan amarillos, amarillos de productos químicos, no amarillos de barro, ¿no? Es decir, todo eso, nuestros ojos miran para otro lado. Es decir, eso no lo queremos en Europa. Yo tampoco lo quiero en Europa. No lo quiero en China tampoco. Pero el caso de las tierras raras en Extremadura, el wolfranio, el tungsteno, que es el antiguo wolfranio, es el tungsteno que hay en Galicia, ¿se podría explotar? ¿Se podría explotar? Sí. El tema hay que ver siempre el umbral de rentabilidad, ¿no? Cuánto cuesta sacarlo y cuánto gano. Yo creo que la única forma de que estas materias raras fuesen rentables en Europa, ¿vale? En España, sería si la fabricación de los productos semiconductores se volviese a Europa. Ahí ahora es un tema de geopolítica, que ver con la historia militar. Estados Unidos se dio cuenta que sus componentes electrónicos de sus misiles no se fabricaban en Estados Unidos. Hizo una ley de fabricación de electrónica en Estados Unidos. Todo misil americano tiene que estar fabricado en Estados Unidos. Para evitar que te hackeen un sistema armamentístico, que te meten un chip. No es que les pasó con los ordenadores en los funcionarios americanos, descubrieron que había software espía chino en el hardware, ¿no? Eso te lo meten en un misil y se acabó. Entonces al final Europa, con la crisis que comentan arriba de las PlayStation, que no se, es muy difícil comprarlas,
es difícil comprar un coche porque no hay componentes electrónicos, se quiere volver. Y de hecho hay un proyecto de una marca muy famosa de bujías, no voy a decir el nombre, ya te la cabeza casi todos, ¿no? Que ya no fabrica bujías porque no existen, que se va a meter al mundo de los componentes, pero pide un acuerdo para fabricarlos en Europa, que los fabricantes de coches se comprometan durante 10 años a comprarle a él los. Porque claro, no vas a hacer una inversión de miles de millones para marchar de China, venir a Hungría o venir a España y que a los 5 años vuelvan a China porque es más barato, ¿no? Claro, esos problemas serían problemas, digamos, a nivel ya geopolítico, que España, Europa tuviese decisiones políticas, no depender del exterior. Pero ¿qué pasa? Que esa medida claramente antiglobalización llevaría una respuesta china también en aranceles. Es muy complejo. La verdad que lo veo muy fastidiado. Pero bueno, las preguntas interesantes, Aza. La gente está escuchando bien las preguntas del Twitter, ¿no? Imagino que sí. Pues nada más, yo creo que sí. La idea esta de mezclar el Twitter para que preguntéis y el YouTube en directo, ¿qué te parece? Pues la verdad es que ha quedado bastante guay lo de andar mezclando conceptos en un solo programa. La verdad es que es bastante versátil y me parece bastante guay. Vale. En lo personal. Se Pues, me permite un término así un poco. A mí también me mola. Pues nada, muchas. Sí. Pues voy a ir apagando y muchas gracias a todos. La verdad que espero que os haya gustado esta improvisación y haré más veces esto de meter el Twitter para que la gente pueda preguntar y aparecer en vez de en chat hablando en el programa. Pues muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por la actualidad económica que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la militar, porque yo cuando creé el canal siempre quise vincular la historia con el presente, ¿no? Con el futuro. Y espero que poco a poco la gente vaya valorando conocer el pasado, ¿no? En el pasado hubo guerras económicas y dentro de poco va a venir Manuel, uno de los patrones, Patreon, ¿no? Cenas de Velum Artis, que es profesor de economía. Vamos a hablar de las guerras de Troya, de origen económico. Pues espero que disfrutéis. Nada más. Como siempre, os pido a todos algo tan sencillo como que deis a me gusta, compartáis en vuestras redes sociales y sobre todo que dejéis un comentario y si ya queréis ya mucho a Velum Artis, como hacen muchos amigos y colaboradores, podéis apoyarnos en nuestros sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en iVoox o en YouTube. Doy las gracias a todos los que me apoyan económicamente para que siga contando historias. Por eso hago estos directos ya fuera de momento. Aproveché justo unas horitas que me deja mi hija porque tiene un acontecimiento social con sus amigos y aprovecho justo este momento como forma de agradecimiento a todos los que veis Velum Artis. Espero que os haya gustado esta aproximación a un mundo económico que sí tiene que ver con la guerra, porque las guerras no solo se luchan con cañones, sino también con euros, dólares y rublos. Muchas gracias y hasta la próxima Historia Hablada. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro